Buenos días, soy la doctora María Rosa Gudiño Cejudo, historiadora, eh, especialista en historia de la salud pública en México en el siglo XX. Soy profesora universitaria, trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional desde hace más de 7 años. Y bueno, mi trayectoria profesional se divide entre la docencia y la investigación. Es una interesante pregunta porque yo creo que en cualquier ámbito de la vida pública, política, social, económica en nuestro país, el mayor desafío es la pandemia. Desde hace 1 año y 2 meses que COVID-19 llegó a México, las instituciones se enfrentaron a un virus completamente desconocido. México y el mundo, por eso es pandemia, tuvieron que tomar, los gobiernos de cada país tuvieron que tomar medidas absolutamente inesperadas, que en muchas ocasiones parecieron improvisadas, pero que se entienden en términos de un virus desconocido, una situación en la que debían proteger a la población. Y entonces, bueno, a partir de ahí, el desafío en todos los rubros de la vida de un país está marcada por la pandemia. En concreto, para la cuestión educativa, pues evidentemente se vieron en la necesidad de implementar acciones emergentes, porque al cabo de unos meses lo que se hizo evidente en términos educativos pues era un poco la falta de infraestructura arquitectónica. Ahora que nos mandaron al encierro inmediatamente, y me parece que en México fue una de las medidas más importantes, de inmediato paralizaron a todo el sector educativo, entiéndase, estudiantes, maestros, personal administrativo, personal de biblioteca, técnicos, personal de aseo que trabajaban en las universidades. Esa fue de las primeras medidas, fuimos el primer sector laboral a quienes nos suspendieron, porque eso significó paralizar a millones de personas en México. Y sobre esa situación empezaron a aflorar, claro, sobre la marcha, una serie de deficiencias históricas que no son privativas de México. ¿Sí? Eso sí quiero dejarlo claro, no son privativas de México. En todos los países, en el mundo entero, las medidas que se fueron tomando tuvieron que tomarse un poco a bote pronto frente a una situación inesperada. Entonces, es muy concreta la respuesta, porque la vida de, de todos los ciudadanos del mundo, ¿sí? Me parece que tiene un antes y un después de COVID-19. Entonces, pensar en cuáles son los mayores desafíos que enfrenta hoy por hoy el sistema educativo nacional es, por supuesto, ¿sí? Las medidas que han tomado para subsanar, para no dejar de trabajar, para llevarnos tanto a maestros como a estudiantes a dinámicas diferentes, ¿sí? Y bueno, planear en la medida de lo posible el próximo regreso a clases, pero de eso podemos platicar más adelante. Paraguas de COVID-19. Yo creo que de los principales retos que enfrentamos los docentes es, sin duda, aprender a familiarizarnos, a dar clases en línea, ¿sí? A través de una computadora,
Sin duda, ese es uno de los principales retos porque, por lo menos a nivel superior, que es en el nivel en el que yo trabajo, es desde el que puedo hablar, eh, hay una realidad también que hay una planta docente con profesores adultos mayores, con profesores a quienes nos cuesta, me incluyo, no soy aún adulto mayor, pero a los que la tecnología la manejábamos para lo esencial. Y entonces, de pronto vernos eh, involucrados, comprometidos con la gran responsabilidad de diseñar cursos completos a través de una computadora, sin duda, para mí es uno de los retos más importantes. De eso se deriva el diseño de tus clases. Cómo diseñar una clase, cómo evitar, cómo romper con esta tradición del llamado talking head, dejar de ser uno un personaje que se sienta frente a una cámara a hablar y hablar y hablar y hablar, porque además generalmente trabajamos con estudiantes a quienes no vemos, ¿sí? Porque por cuestiones de conexión, de buen funcionamiento de la red. Entonces, ese es el otro reto como profesor, aprender a trabajar solamente con cuadritos en la computadora, a escuchar voces, ¿sí? Uno dejó de, empiezo a identificarlos ahora por las voces, que bueno, eso resulta un ejercicio interesante. Entonces es, ¿cómo diseño mi clase? Todas estas estrategias docentes de didáctica, ¿cómo las diseño para no aburrir a mis estudiantes con mi rollo 2 horas? ¿Mm? ¿Cómo diseño clases interactivas? ¿Cómo involucro a mis estudiantes a que participen? Entonces, bueno, ese sería el segundo reto. Derivado de eso, perdimos la sociabilidad, ¿sí? Siempre, por lo menos para mí, tener a mis estudiantes de frente, ver sus caras, ver sus reacciones, establecer comunicación directa, bueno, siempre eso pues es muy rico, pues, ¿no? En la convivencia. Y entonces se ha perdido eso, sociabilidad. Hoy por hoy yo tengo generaciones ya, una generación de estudiantes con la que he trabajado y no conozco físicamente. Y luego lo platicamos en clase. ¿Será que el día que volvamos a la universidad y nos crucemos en un pasillo nos vamos a reconocer? Entonces, claro, ellos de pronto dicen, nosotros a usted sí, maestra. Pues sí, porque yo mantengo mi cámara prendida todo el tiempo, pero yo a ellos no. Entonces, bueno, ese sin duda es otro reto, entonces tiene que ver con la tecnología, el uso de las tecnologías, la forma como diseñamos nuestras clases, la forma como tenemos que aprender a interactuar con nuestros estudiantes y una nueva forma de comprensión de la actitud de los estudiantes, ¿sí? A todo mundo nos vino a cambiar la vida cotidiana esta pandemia y entonces, si hoy por hoy los estudiantes, vuelvo al universo de estudiantes con los que yo trabajo, que son particularmente los jóvenes de la Universidad Pedagógica Nacional, ¿sí? Que no siempre tienen las mejores conexiones a Internet, falla la luz por su colonia, las redes, yo me imagino que están saturadas, de pronto me imagino así como un lío de cables y de señales en los que pues un día falla, ¿sí? Hay que aprender a entender eso porque también como profesores somos susceptibles, no somos ajenos a que un día se nos caiga la red, se caiga el internet, se fue la luz el día anterior. Entonces, aprender a entender esas justificaciones de ausencias, de eh, la enfermedad. La enfermedad llegó a casa de la mayoría de mis estudiantes. Entonces, eso también hay que entender. Me parece que otro reto fundamental es los profesores necesitamos desarrollar un nivel de comprensión frente a acciones que imposibilitan que nuestros estudiantes rindan al 100, que es como
normalmente esperamos que lo hagan. Entonces, bueno, retos para el docente derivados de la pandemia COVID-19. Idealmente, ¿sí? Uno pensaría que el encierro los podría llevar a una situación de cero desgaste físico en términos del tiempo que tardan en trasladarse a la universidad. Hay estudiantes que viven muy lejos de la universidad y que hacen 2 horas en transporte público para llegar. Entonces uno piensa, bueno, el encierro, ¿qué les favorece? Dejaron de hacer esos largos traslados. Ajá. Que les cansan físicamente, que los exponen también, ¿no? Tristemente a accidentes, asaltos, en fin. Entonces uno piensa, bueno, los estudiantes dejaron de moverse así, ya sea en transporte público, en auto, caminando. Entonces, en consecuencia, esas horas perdidas en trasladarse, idealmente serían horas que aprovechan para el estudio, para la lectura, para la reflexión, para hacer sus tareas, ¿sí? Pero desconocemos qué tipo de encierro tengan nuestros estudiantes, ¿sí? Y aquí esta situación está atravesada por las diferencias sociales y económicas de nuestros estudiantes, ¿sí? Hay un buen número de estudiantes que viven en condiciones privilegiadas, que tienen su habitación, su computadora, su espacio libre para trabajar. Pero tenemos estudiantes, ¿sí?, que viven en casa de los papás, con más hermanos, donde solamente existe una computadora, donde se le da prioridad a que si el papá la utiliza por la mañana, los estudiantes atienden clases en celulares, ¿sí? Entonces, las ventajas del encierro están mediadas definitivamente por las condiciones en las que viven nuestros estudiantes. Entonces sí, yo pensaría que el estudiante que tiene las condiciones ideales tendría que aprovechar mejor el tiempo, ¿sí? Que no siempre sucede así. Y a veces nos llevamos gratas sorpresas de estudiantes que en condiciones un tanto adversas, ajá, dan todo por cumplir, por hacer sus tareas y demás. Entonces, básicamente yo creo que la gran ventaja del encierro es para aquellos estudiantes que se trasladan distancias de prolongadas, que pasan mucho tiempo en auto, el que quieras, transporte público o auto particular, todo ese tiempo que se pierde en la Ciudad de México se podría traducir en tiempo de descanso, están más descansados, durmieron mejor, no se levantaron a las 4 de la mañana para llegar a clase a las 7, ¿sí? Entonces, esa sería en gran medida la ventaja, ese no desgaste. En la cuestión académica y de estudio, que se cerró toda posibilidad de que el estudiante asista a una biblioteca, por ejemplo, ¿sí? Recurra directamente a la biblioteca a buscar los libros, ¿sí? Pero, y ahí viene cómo se revierte esta situación, buena parte de las universidades, de los institutos de investigación, han afinado sus páginas de biblioteca, el servicio con los bibliotecarios. Entonces, los estudiantes han tenido que desarrollar otro tipo de relación. Ahora uno se escribe con su bibliotecario y si el bibliotecario está en posibilidad de conseguirles los artículos que necesitan, conseguirles los libros que necesitan, escanearlos, mandárselos, eso es fabuloso, ¿sí? Pero ahí depende mucho de la inquietud del estudiante, de que sepa pedir información en bibliotecas. Pero bueno, el contacto físico es una desventaja social, pues.
que se conozcan entre ellos, ¿sí? Que discutan entre ellos, que intercambien opiniones entre ellos, que se propicie el trabajo colectivo, pero el presencial. Si de por sí presencial a veces es difícil que trabajen en equipo, pues cuanto más ahora en lo virtual. Están saliendo generaciones que no se conocen entre ellos. Ajá. Hay jóvenes que están ingresando a la universidad y que no conocen su universidad. Esas cuestiones, más que verlas como desventajas, yo quiero verlas como, pues así les tocó. Es una etapa, es una nueva generación que empieza a trabajar, empieza a estudiar estudios superiores en esas condiciones. Otra desventaja que yo veo, pero que se concentra en carreras universitarias de carácter manual, artístico. Y de entrada pienso en estudiantes de medicina, en estudiantes de artes plásticas, en estudiantes de restauración de obras de arte, ¿sí? Cuyo desarrollo es forzosamente manual. El estudiante de medicina debe ver al paciente, tocarlo, hacer historias clínicas. Los estudiantes de artes plásticas, la creación artística, los restauradores de obras de arte, tocar la obra, restaurarla y hacerlo a través de una pantalla, ¿sí? Puede sonar a gran desventaja, pero ya estará en cada estudiante sacarle la parte amable a esta situación. Yo creo, los científicos, pues su trabajo en laboratorios. Para los estudiantes de humanidades, de ciencias sociales, el desarrollo de la carrera depende más de la lectura, de la reflexión, de ver películas, de ver fotografías. Bueno, pues lo puede uno hacer todavía en su casa. Aquí hay un punto que es fundamental y que tiene que ver con la responsabilidad individual y lo enlazo con esta cuestión de, ok, a la institución le corresponde ofrecer instalaciones adecuadas, ventilación, agua, en fin. Pero al individuo, entiendas, estudiante y padre, los padres de familia juegan un papel fundamental. Y los estudiantes que sean respetuosos de las medidas higiénicas que llevan más de un año repitiéndonos todo el tiempo, ¿sí? Desafortunadamente, y eso lo explica la historia de la salud pública, ¿ah? El lavado de manos, la sana distancia, cubrirse cuando uno tose, es información que se viene repitiendo desde principios del siglo XX. Entonces, pongo ese ejemplo. La escuela te va a proveer de un espacio higiénico, te va a proveer de un lavadero con agua para que te laves las manos. Pero a ti, estudiante, te toca, ¿eh? Que llegues a la escuela y te laves tus manos, que uses tu cubrebocas, ¿no? Y estoy hablando a nivel primaria, a nivel de educación básica, ¿sí? A nivel de educación superior, yo por lo menos quiero asumir que un universitario es lo suficientemente responsable para ser cuidadoso de su persona y de las personas que le rodean. Ese es un punto. En lo académico, esta pandemia vino a dejar en evidencia el retraso que tenemos en este país en materia tecnológica. ¿Sí? Todos esos anuncios de Telmex de que México está conectado y todos tienen internet, pues resultó que no es cierto. Y entonces una de las medidas inmediatas del gobierno federal para educación básica fue recurrir a la televisión. Entonces es como si tecnológicamente, ¿sí?, se hubiera dado un paso atrás, porque quedó claro que en zonas rurales y no hay internet, ¿sí? Los estudiantes no tienen computadora, quizás celular sí, pero una computadora en donde se puedan sentar a tomar clases, ¿no? Entonces hubo que tomar la medida emergente de este programa que se llama Aprende en Casa. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa ahí? El instrumento educativo es la televisión. Entonces, fue como retomar aquel modelo de los años 70 en México, donde existían las telesecundarias, que se implementó el uso de la televisión para el nivel de secundaria. Entonces, bueno, esa fue la medida emergente. Ajá.
Ha habido quejas, ha habido cuestionamientos sobre eso, pero finalmente es lo que se les pudo ofrecer a los niños. Sin duda, eh, los resultados de COVID-19, la experiencia de vida a consecuencia de COVID-19, pues sí, significa un gran reto para todas las autoridades educativas. Para mí es eso, asegurar un retorno higiénico, saludable, cuidar los contenidos, dar continuidad, principalmente dar continuidad a lo que sí ha funcionado. ¿Sí? Después de 1 año y 2 meses, también se vale destacar lo que sí ha funcionado. Y entonces que se le dé continuidad. ¿Sí? Porque si vuelve el borrón y cuenta nueva y todo el mundo llega a las escuelas a hacer lo mismo que hacíamos hace un año, pues entonces será muy lamentable que esta experiencia de poco sirva.